Muy bien, es un placer volver a estar con ustedes. Estoy disfrutando este simposio desde el comienzo y realmente aprendiendo, igual que toda la audiencia, de cada una de las presentaciones que son excelentes y de las preguntas que también nos ayudan a pensar. Vamos a hablar de strain circunferencial y en este apretada agenda, una pequeña introducción, definición, el papel de las fibras circunferenciales en la mecánica cardíaca, algunos ejemplos y conclusiones. Miren esto, ya hace 400 años Lower nos daba este dibujo y nos hablaba de la presencia de fibras helicoidales de las cuales hoy tanto insistimos. Pero vean ustedes estos dibujos que también presentaba que había fibras con dirección circunferencial. Y entonces con Torres Waps aprendimos que es una banda, el miocardio, eh, y esta banda miocárdica no es aceptada por otros anatomistas. Eh, Rob Anderson, por ejemplo, un gran anatomista, está totalmente en contra y derrumba cualquier hipótesis que nombre a Torres Wasp y dice que la disección es un capricho de los anatomistas. Bueno, allá él, con el doctor Itaranini hemos hecho, o él ha hecho, yo miro, centenares de disecciones y siempre se logra la misma banda miocárdica, comenzando la pulmonar y terminando en la aorta. Y sin quererlo, el grupo español de Poveda describe por tensor de difusión a partir de resonancia con imágenes tractográficas que hay una sola banda. Y no es que lo buscaban, sino que es un hallazgo que encontraron de acuerdo a lo que nos describe Francesc Carreras. De todas maneras, algo de razón tiene Rob Anderson al hablar de que hay un sincicio. Sí, hay un sincicio. Indudablemente lo hay, pero no hay una malla, no hay una malla sincicial, sino dentro de una banda hay un sincicio. Y lo que nadie discute es la orientación espiralada. ¿No es cierto? El subendocardio y el subepicardio tienen direcciones opuestas, unas son internas, otras son externas, y en el medio, y esto es dibujo del mismo Anderson, van la disposición de las fibras circunferenciales. Entonces ya vimos esto, la disposición levógira del subepicardio y la dextrógira en un ángulo opuesto y vemos la disposición de las fibras circunferenciales que son por supuesto más importantes como vamos a ver a medida que nos acercamos a el ápice del corazón. Y esto también lo vimos, lo que representa cada una de las tres capas que tiene el ventrículo izquierdo. Y aquí vemos precisamente las fibras más horizontales, que son las fibras con disposición circunferencial. Y para los que no vieron antes este dibujo, precisamente se traza aquí la disposición de estas fibras internas, oblicuas, externas y circunferenciales. Y esto no es casualidad, esto sigue un patrón que lo que busca es eficiencia de traslado de la sangre, o sea, que sea en vórtices, eh, la eficiencia de la expulsión está dado precisamente por el desplazamiento en vórtices. O sea, anatomía y función van totalmente de la mano. Y así es como avanza la sangre, y esto está debido a la disposición de las fibras miocárdicas. Entonces, siempre pregunto lo mismo, ¿cuál es la función más importante del ventrículo izquierdo? ¿La longitudinal o la circunferencial?
Y si nosotros vemos cuánto se deforma uno o el otro, no hay ninguna duda que la deformación circunferencial es más importante en el ventrículo izquierdo que la longitudinal. Diferencia es que la longitudinal se altera antes, por eso la estudiamos y tiene mayor efecto pronóstico subclínico, diagnóstico subclínico, pero se deforma más en sentido circunferencial el corazón. Y el ventrículo derecho, que se pensaba que era predominantemente longitudinal su deformación, hoy con nuevos algoritmos de trabajo se sabe que hay, además de un acortamiento longitudinal, una deformación radial y circunferencial. Lamentablemente no podemos evaluarlo, podemos evaluar desplazamientos, pero con nuestros algoritmos. No tenemos equipo todavía para evaluar en el ventrículo derecho la deformación circunferencial. Entonces sí, en el ventrículo izquierdo, con estas nuevas técnicas, con estas nuevas herramientas, está disponible. Y nosotros trabajamos con block matching, como sabemos, no será lo más perfecto, pero su resolución espacial y temporal permite el seguimiento de los speckles y de los kernes. Y entonces evaluamos lo longitudinal de rutina y lo circunferencial, como les decía, al darnos cuenta que tiene mucha importancia, debemos ver en qué circunstancia nos da información. El radial ya sabemos que es muy variable y el estudio del twist, del cual se va a hablar después, no voy a entrar en detalles y que es tan importante en la mecánica cardíaca, como todos ustedes ya saben. Los valores normales los sabemos nosotros y cada laboratorio debe tener su control de calidad y saber con su equipo cuáles son los valores normales y su desvío estándar. Cuando determinamos nosotros el strain circunferencial y la torsión o giro, adquirimos fundamentalmente los ejes cortos. Y lo más complicado es tener el buen eje apical, en el cual es el ventrículo, la punta de menor tamaño, con ausencia del ventrículo derecho. Esto a veces no es fácil obtenerlo. Muy fácil obtener la válvula mitral, y a nivel de la válvula mitral para ver la rotación de la base, y los músculos papilares tampoco no tenemos mucha dificultad. Pero debemos conocer entonces, y ya esto se dijo, precisamente el gradiente que hay en strain global ya conocido, y si vamos hacia la punta, como va aumentando el strain circunferencial. Y esto, como se dijo también, y muy bien lo confirmó también el doctor Morsev, se debe en parte a la geometría ventricular, además de las alteraciones metabólicas y el estrés parietal, que es diferente en diferentes segmentos. Decía Leonardo que el corazón era la máquina más perfecta del universo, es el milagroso invento del sumo maestro. Indudablemente no hay en ingeniería nada que se le parezca, y un acortamiento del 15% apenas permite, gracias a las fibras circunferenciales, duplicar precisamente su eficiencia, y gracias a las fibras espiraladas podemos lograr una fracción de eyección y una eficiencia como la que todos conocemos. Así que el primer trabajo publicado, ya les dije, que habla de 3 capas, es el trabajo alemán, en el cual en el strain circunferencial demuestra claramente que en el endocardio, mesocardio y epicardio hay un gradiente. Y vean ustedes lo alto que es el strain circunferencial a nivel del endocardio, y esto es a nivel del músculo papilar. Si fuéramos más hacia la punta sería más alto todavía. Y ya le hablaba del gradiente que hay entre epicardio y endocardio, con un delta del 36%, y cómo
En el infarto posterior podemos detectar la zona claramente deteriorada y también con un gradiente. Y los valores normales también los hemos explicado. No hubo diferencias en la edad, sí en el género, en el strain circunferencial, también ha aumentado siempre mujeres. Y entre el endocardio y el epicardio hay un gradiente de 1.9 en valores en los normales entre el endocardio y el epicardio. Bueno, el ejemplo que ya les mostré está en circunferencial y vemos cómo en cada una de las capas esto cambia. Bien, vamos a ver relación entre strain y fracción de eyección. Indudablemente existe una R muy buena y la vieja fracción de eyección y el joven strain longitudinal en los pacientes normales, insisto, hay una relación muy clara. Y no usamos la fórmula compleja de Marwick, sino una forma simple, empírica, que se me ocurrió, que es multiplicar por 3 y siempre me da. O sea, un strain longitudinal de 22 de una fracción de eyección de 66%. Pero en algunas oportunidades el joven se suelta de la mano y esto es lo importante. O sea, cuando no coinciden. Y no coinciden fundamentalmente, sabemos, en los pacientes hipertróficos. Bueno, la fracción de eyección se sobreestima, se mantiene y el strain longitudinal cambia. Entonces veamos esto, que es uno de los slides que creo más importantes para entender qué función tienen las fibras circunferenciales. Y esto es en pacientes hipertensos con fracción de eyección conservada y con fracción de eyección disminuida. Vean ustedes que se mantiene la fracción de eyección en este grupo de pacientes hipertensos con fracción de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y el strain longitudinal empieza a bajar. Y nosotros vimos que en general es alrededor de menos 16 o de 16 y que estos pacientes no tienen función normal, pero sí tienen una fracción de eyección normal. ¿Y por qué tienen fracción de eyección normal? Pues precisamente porque las fibras circunferenciales lo compensan y mantienen esta fracción de eyección. Cuando las fibras circunferenciales se empiezan a comprometer, ya hay más transmuralidad, pasa el subendocardio, el deterioro, entonces ya la deformación circunferencial baja y la fracción de eyección se va deteriorando simultáneamente y aparecen entonces la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. O sea, el valor que tiene los circunferenciales de alguna manera de mantener la fracción de eyección. Y esto es la pregunta, ¿cómo puede ser normal la fracción de eyección si el strain longitudinal global está reducido? Bueno, en este slide se ve que el acortamiento circunferencial contribuye al doble que el acortamiento longitudinal a mantener la fracción de eyección. Así que importancia del strain circunferencial. Y vemos acá cómo el strain circunferencial, valores normales en cada una de las capas, endocardia, medio, y cómo se va deteriorando cuando empieza a aparecer hipoquinesia y fundamentalmente cuando hay aquinesia. Algunos ejemplos, bueno, esto es precisamente función sistólica determinada por strain, en insuficiencia cardíaca con fracción de preservada, es más o menos como le expliqué antes en el gráfico. En los hipertensos, el strain longitudinal está bajo, el strain circunferencial lo mantiene, y en pacientes con fracción de eyección, normal, todavía se mantiene precisamente la función si la medimos con la fracción de eyección, pero la función está deteriorada porque
lo circunferencial eh, va bajando a medida que la fracción de eyección baja. Acá todavía lo circunferencial está bien, pero en la medida que la fracción de eyección baja, esto es debido al deterioro de las fibras circunferenciales. Bueno, en el diagnóstico precoz de cardiotoxicidad sabemos todos entonces que el strain longitudinal disminuye y esto es lo que medimos, pero en realidad hay pocos trabajos que hablan sobre el efecto de la torsión. Recordar que la antraciclina y casi todos los quimioterápicos, cuando son tóxicos, producen miocarditis. Y si produce miocarditis, ¿por qué solamente van a alterar las fibras subendocárdicas? Van a alterar también las fibras subepicárdicas y la fibra media, las circunferenciales. Entonces el strain circunferencial disminuye y la torsión también disminuye. Y esto es un trabajo en el cual precisamente enfermos con quimioterapia multiplican el strain longitudinal por el giro. Y eso es mejor predictor de toxicidad porque en realidad está valorando fibras subendocárdicas y subepicárdicas. Y en la miocarditis, ambos componentes están alterados. Entonces, todo paciente que tiene toxicidad por miocarditis debería hacerse también strain circunferencial y, ¿por qué no, torsión? Y esto es lo que se está haciendo en momento. En la amiloidosis, bueno, lo longitudinal, por supuesto, está lo más alterado. Tenemos estos típicos patentes y nosotros proponemos un nuevo índice que es índice de deformación, o sea, el giro que se mantiene por las fibras circunferenciales que están todavía indemnes y las fibras epicárdicas sobre el strain longitudinal. Vean ustedes, en condiciones normales es 1. ¿Qué quiere decir? El giro es 20, el strain longitudinal es 20, entonces es 1 en los normales. Pero en la amiloidosis el giro va a ser 20 o 20 o más todavía, 25, y el strain longitudinal va a ser 11, va a ser 12, con el cual este índice de formación es muy diferente a los locales. Bueno, es para publicar y así nos ha dado este resultado. En la dilatada, indudablemente, hay compromiso transmural y entonces la rotación apical que debería ser antihoraria se hace horaria y la rotación de la base igual, entonces giran en el mismo sentido y el bloqueo de rama izquierda todavía aumenta esta dificultad en hacer una torsión normal y la eficiencia del corazón realmente es muy baja. Esto ya se va a explicar después. Este es un paciente con fracción de eyección de 36 y con el strain circunferencial de 11. Realmente debería estar en clase funcional muy baja, sin embargo, y esto también es importante, cuando se habla de ventrículo derecho, que es la llave pronóstica de las miocardiopatías, vean el compromiso auricular, el ventricular izquierdo y cómo se mantiene todo lo derecho, que le da a este paciente todavía una calidad de vida muy buena. Cuando el strain longitudinal es menos de 7, esto es realmente de muy mal pronóstico, pero si el strain circunferencial es de peor que menos 10, esto todavía le agrega valor pronóstico a estos pacientes. O sea, en este algoritmo donde la fracción de eyección nos da un valor pronóstico, por supuesto la función diastólica nos da mayor información, el strain longitudinal más y el strain circunferencial le agrega aún más a todo esto. El área de strain vamos a hablar después, que es predictamente el producto del longitudinal y del circunferencial, y nos habla de todo el fenómeno de contractilidad, así que no vamos a insistir en esto, sobre el corte pronóstico de estos pacientes. Y para terminar entonces,
Creo que gracias al speckle tracking todos empezamos a entender lo que es la mecánica cardíaca y estamos reexplorando anatomía y fisiología otra vez. Y esto es que lo hace tan interesante. El strain longitudinal indudablemente es el método más sensible, factible en la práctica diaria para detectar disfunción miocárdica subclínica. Pero el strain circunferencial global nos brinda información de transmuralidad y es un complemento muy útil del strain longitudinal global. Así que será indispensable en todo paciente valorar el strain circunferencial. Bueno, yo no tengo la bola mágica, requiere todavía validación, estandarización, más trabajos, que tengamos más experiencia en muchos laboratorios, pero realmente deberíamos empezar a hacerlo para adquirir experiencia y, como todos sabemos, los caminos se hacen al andar y bueno, tenemos que recorrerlos juntos y seguir aprendiendo como lo hacemos cada día y en el día de hoy muy especialmente. Muchas gracias.